Una enfermera encuentra una carta oculta que conecta su vida con la de un millonario en coma. Lo que descubre cambiará su destino para siempre. ¿Qué secreto escondía este hombre? Descúbrelo ahora. Cada mañana, como un ritual meticuloso, Ana se colocaba su uniforme blanco, ajustaba el reloj en su muñeca y revisaba mentalmente cada paso de su día. Al llegar al imponente portón de hierro negro, siempre le impactaba la magnitud de la casa. Aunque llevaba 3 años trabajando allí, ese lugar nunca había dejado de parecerle una jaula dorada. El interior de la mansión estaba envuelto en un silencio espeso, roto únicamente por el leve zumbido de los equipos médicos que mantenían con vida al dueño de todo ese lujo. Don Lorenzo, un hombre que había acumulado fortunas, pero que ahora yacía inmóvil en una cama. Su cuerpo no respondía, su rostro permanecía inerte, pero su presencia llenaba el cuarto como si su historia estuviera tatuada en cada rincón. Ana dejó su bolso en la pequeña sala destinada al personal y se dirigió al cuarto de su paciente. Abrió la puerta con cuidado, como siempre, para no perturbar nada. Allí estaba él, rodeado de monitores, máquinas que medían lo inmedible y muebles de diseño que parecían demasiado elegantes para un lugar tan clínico. La luz del sol se colaba tímidamente por las gruesas cortinas de terciopelo, iluminando su rostro pálido. En silencio, Ana comenzó su rutina. Primero, ajustó las almohadas, asegurándose de que su cuello estuviera en la posición correcta. Después, verificó que no hubiera marcas de presión en su piel y anotó cada detalle en su libreta. Las manos de don Lorenzo, grandes y llenas de cicatrices, descansaban sobre la sábana como testigos mudos de una vida que alguna vez fue intensa. Mientras lo atendía, su mente divagaba. ¿Quién había sido realmente este hombre? Sabía que había sido un magnate, alguien poderoso e influyente. Las fotos en la casa, aunque escasas, mostraban a un hombre robusto, siempre en compañía de figuras importantes. Pero todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Ana suspiró y se dirigió al ventanal para abrir las cortinas. La luz inundó la habitación, y por un instante, creyó que algo en el rostro de don Lorenzo había cambiado. ¿Había sido un reflejo? Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación. Regresó a su lado y colocó una nueva bolsa de suero, ajustando con precisión cada conexión. Sabía que nadie lo notaría, pero para ella, esos pequeños cuidados marcaban la diferencia. En su interior, había días en los que se sentía atrapada en un ciclo sin fin, como si cada acción estuviera predeterminada y nada fuera a cambiar jamás. Sin embargo, había algo que la mantenía allí. Esa inexplicable sensación de que su presencia significaba algo para él, incluso si nunca recibía una respuesta. Antes de salir del cuarto, su mirada se detuvo en un detalle que nunca había notado antes. Una pequeña grieta en la pared junto al cabecero de la cama. Era imperceptible, pero ahora, bajo la luz, parecía una línea que dividía el espacio perfecto de la realidad escondida. Sacudió la cabeza de nuevo. Quizá estaba pensando demasiado. Cerró la puerta con suavidad y se dirigió a preparar el siguiente medicamento. Sin saberlo, esa pequeña grieta sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La rutina continuaba. Ana ajustaba la sábana de don Lorenzo, asegurándose de que sus pies no quedaran descubiertos. Era un día como cualquier otro, las mismas acciones precisas, los mismos sonidos monótonos de las máquinas. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente. Tal vez era el cambio en la luz, más tenue que de costumbre, o el silencio, que esa mañana parecía más profundo, casi pesado. Se acercó al rostro del paciente para limpiar con un paño húmedo las pequeñas marcas que el tiempo dejaba en su piel. Mientras pasaba el paño con cuidado por su frente, notó algo que la hizo detenerse. Al principio, pensó que era un reflejo de la luz, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Una gota brillante recorría lentamente la mejilla de don Lorenzo, trazando un sendero delicado y fugaz. Una lágrima. Ana retrocedió un paso, sorprendida. Su corazón se aceleró. ¿Era posible? ¿Una lágrima? Se inclinó de nuevo, mirando fijamente su rostro. Sus ojos permanecían cerrados, su expresión era la misma de siempre, pero ahí estaba esa gota, brillante y real. ¿Me escuchas?, murmuró,
su voz apenas un susurro. Sentía que su pregunta se perdía en el aire, pero no pudo evitar decirla. Nadie le había dicho que algo así podía suceder. Durante años, le habían repetido que su trabajo era mantener al paciente cómodo, que no esperara ningún tipo de reacción. Y, sin embargo, esa lágrima estaba ahí, desafiando todo lo que había creído. Su mente se llenó de preguntas. ¿Había sido un reflejo involuntario? ¿Un efecto de las máquinas? ¿O realmente don Lorenzo, de alguna manera, estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor? Se quedó inmóvil por un momento, atrapada entre la incredulidad y una inexplicable sensación de conexión. Tomó un pañuelo y limpió la lágrima con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Después, se sentó junto a la cama, observándolo en silencio. Cada respiración que él tomaba, cada pequeño movimiento de su pecho, parecía ahora diferente, cargado de un significado que antes no había percibido. Ana comenzó a hablar, casi sin pensarlo. Le contó sobre el clima afuera, sobre cómo las hojas del gran árbol frente a la ventana comenzaban a cambiar de color. No esperaba una respuesta, pero sentía que las palabras rompían el peso del silencio. El tiempo pasó rápido, y cuando el reloj marcó el final de su turno, Ana salió de la habitación con una sensación inquietante. Por primera vez, sintió que no estaba sola al cuidar a don Lorenzo, como si algo invisible la acompañara en su rutina. Pero, ¿qué significaba todo eso? Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de la lágrima seguía regresando a su mente. Cerró los ojos, intentando convencerse de que debía dejarlo pasar, pero en su interior sabía que algo había cambiado. Su mundo, hasta entonces regido por certezas inamovibles, comenzaba a llenarse de preguntas. Preguntas que no podía ignorar. Y al día siguiente, mientras volvía a cruzar el portón de hierro negro, una determinación comenzó a formarse en su interior. No podía seguir tratándolo como un cuerpo inmóvil. Algo, dentro de ese hombre, aún estaba vivo, y ella estaba decidida a descubrirlo. El día comenzó como siempre, con el aire fresco de la mañana y el eco de sus pasos resonando en los pasillos silenciosos de la mansión. Pero en el corazón de Ana, algo había cambiado. La lágrima de don Lorenzo seguía rondando su mente, como un rompecabezas sin resolver. Mientras entraba al cuarto, se obligó a despejar su mente. Hoy me enfoco en mi trabajo, se dijo, pero sabía que era una promesa que no cumpliría. La habitación estaba en penumbra, y Ana ajustó las cortinas para que la luz entrara con suavidad. Observó a don Lorenzo mientras verificaba sus signos vitales. Su rostro permanecía inmutable, pero la enfermera sentía una presencia casi tangible, como si él estuviera ahí, observándola desde algún lugar dentro de ese cuerpo inmóvil. Mientras limpiaba y ordenaba los pocos objetos personales que decoraban la habitación, notó algo que no había visto antes. Una pequeña caja de madera, discreta, colocada en la esquina de una estantería. No recordaba haberla visto antes, y eso la intrigó. Su instinto le decía que no era un simple adorno. Se acercó lentamente, casi con temor de tocarla. La madera estaba desgastada, con pequeñas marcas de uso que hablaban de algo antiguo y valioso. Decidió abrirla, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Dentro, encontró una fotografía en blanco y negro, junto con un pequeño papel doblado cuidadosamente. La fotografía mostraba a don Lorenzo de joven, más o menos en sus 30 años, acompañado de una mujer y un niño pequeño. Todos sonreían, pero había algo en los ojos de Lorenzo que llamó su atención. No era felicidad completa, era un brillo que mezclaba orgullo y melancolía. Ana observó los detalles, la ropa, el fondo con un árbol frondoso, las manos de Lorenzo apoyadas en los hombros del niño. Luego tomó el papel. Lo desdobló con cuidado, y leyó una frase escrita con tinta descolorida: «Nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores». Su corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba? ¿Quiénes eran esas personas en la foto? ¿Y por qué don Lorenzo había guardado esto en un lugar tan discreto? Ana miró de nuevo hacia la cama. Él seguía inmóvil, pero ahora parecía que toda la habitación estaba cargada de una energía diferente. ¿Era posible que este hombre, conocido por su éxito y fortuna, estuviera cargando con un peso invisible?
Sentía que había tropezado con algo más grande de lo que podía entender en ese momento. Decidió guardar la caja exactamente como la había encontrado. No quería levantar sospechas, pero su mente ya estaba llena de preguntas. Esa foto y esa frase eran una pista, una ventana a un pasado que, hasta ahora, había permanecido cerrado para todos. Antes de salir de la habitación, se detuvo un momento. «Don Lorenzo», susurró, «¿qué quiere que descubra?». El único sonido que respondió fue el susurro de las máquinas. Pero Ana sentía que había empezado algo que no podía detener. Cerró la puerta con cuidado y caminó hacia el área de descanso. Mientras se preparaba una taza de café, la imagen de la fotografía seguía viva en su mente. Sabía que había cruzado una línea, pero no sentía remordimiento, sino una inquietud que la empujaba hacia adelante. ¿Quién era esa mujer? ¿Ese niño? Y sobre todo, ¿qué errores quería corregir don Lorenzo? El eco de las palabras escritas en el papel, «Nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores», no dejaba la mente de Ana. Esa noche no logró dormir. La imagen de don Lorenzo, joven y sonriente, junto a esa mujer y el niño, seguía rondándola como un enigma imposible de ignorar. ¿Qué historia escondía esa fotografía? ¿Y por qué la había guardado en un lugar tan discreto, como si intentara enterrarla en el olvido? Al día siguiente, mientras recorría los pasillos silenciosos de la mansión, Ana sentía que todo a su alrededor tenía un peso diferente. Cada cuadro en las paredes, cada objeto decorativo parecía guardar un fragmento de la vida de Lorenzo, pero ninguno ofrecía respuestas claras. Su curiosidad, alimentada por la soledad de sus pensamientos, comenzó a transformarse en una necesidad. Debía saber más. En su tiempo libre, decidió explorar lo poco que sabía de la familia. Habló discretamente con algunos empleados que llevaban más años trabajando allí. Fue cuidadosa, formulando preguntas aparentemente casuales, pero las respuestas eran siempre vagas. «El señor Lorenzo siempre fue reservado», le dijo una cocinera. Rara vez hablaba de su pasado, solo de sus negocios. Una tarde, mientras limpiaba una mesa en el estudio privado de Lorenzo, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, descubrió imágenes de eventos sociales, cenas con personas influyentes, viajes a lugares exóticos. Cada fotografía mostraba a un Lorenzo imponente, siempre rodeado de lujo y poder. Pero no había rastro de la mujer ni del niño de la fotografía que había encontrado en la caja. Ana sintió una mezcla de frustración y fascinación. Había un vacío en la vida de don Lorenzo, un capítulo perdido que nadie parecía conocer. Decidió ir más allá. Revisó discretamente los documentos médicos que estaban archivados en el despacho de los cuidadores. Allí encontró algo que la dejó sin aliento, una referencia a una cirugía de urgencia realizada hace 20 años, en un hospital que no correspondía a los que Lorenzo solía frecuentar. ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué un hombre tan poderoso habría recurrido a un hospital común? El hallazgo la empujó a buscar más información. Durante sus descansos, comenzó a investigar en Internet. Encontró un artículo viejo en el que mencionaban a Lorenzo como el benefactor de un pequeño orfanato en un pueblo remoto. El artículo describía cómo había financiado la reconstrucción del lugar tras un incendio. Al principio, pareció un gesto filantrópico más, pero entonces recordó las palabras del papel: «Nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores». ¿Era posible que ese gesto tuviera un significado más personal? Esa noche, mientras miraba fijamente el techo de su cuarto, las piezas comenzaron a encajar. Había algo que don Lorenzo había hecho, algo que lo atormentaba y que había tratado de redimir en silencio. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Y cómo estaba relacionado con la mujer y el niño de la fotografía? A la mañana siguiente, Ana entró al cuarto de Lorenzo con una determinación que no había sentido antes. Mientras ajustaba las máquinas, miró su rostro con atención. «Usted tiene una historia que necesita ser contada», susurró. «Y voy a descubrirla». Aunque sabía que él no podía responder, sentía que, de alguna manera, estaba escuchando. Cerró las cortinas para protegerlo de la luz intensa del mediodía y salió de la habitación con el corazón latiendo rápido. Su búsqueda apenas había comenzado, pero Ana sabía que cada respuesta la acercaría a algo más grande.
Algo que no solo explicaría el pasado de Lorenzo, sino también las razones por las cuales ella había sentido, desde el principio, una conexión inexplicable con él. Ana caminaba por el pasillo principal con pasos firmes, pero en su interior, la inquietud la consumía. Había dedicado días a unir fragmentos de información, pero cada respuesta que obtenía parecía traer consigo nuevas preguntas. El enigma de don Lorenzo se volvía más complejo con cada hallazgo, y ella sentía que estaba a punto de descubrir algo importante. Sin embargo, el mundo que la rodeaba no parecía dispuesto a facilitarle las cosas. Ese mismo día, mientras organizaba medicamentos en la pequeña sala destinada al personal médico, notó la mirada severa de la jefa de enfermeras, la señora Ramírez. Era una mujer estricta, de rostro duro y palabras cortantes. Ramírez había trabajado en esa casa por más de una década y conocía cada rincón, cada rutina, cada silencio. Ana, he notado que últimamente pasas demasiado tiempo en la habitación del señor Lorenzo, comentó con voz baja pero firme. Ana se tensó, dejando caer un frasco de suero que estaba acomodando. Ramírez continuó: tu trabajo es cuidar de su bienestar físico, no andar husmeando. No estoy haciendo nada inapropiado, señora Ramírez, respondió Ana, tratando de sonar segura, aunque el tono de su voz traicionaba su incomodidad. Ramírez se acercó, mirándola directamente a los ojos. Espero que entiendas que aquí no estamos para hacer preguntas, sino para seguir órdenes. Lo que haya pasado en la vida del señor Lorenzo no nos incumbe. ¿Entendido? Ana asintió en silencio, pero dentro de ella, algo se revelaba. Sabía que había cruzado una línea al investigar, pero no podía detenerse ahora. Algo en esa fotografía y en esas palabras escritas seguía empujándola hacia adelante, como si una fuerza invisible la guiara. Más tarde, mientras ajustaba las sábanas de Lorenzo, escuchó a dos miembros de la familia hablando en el pasillo. Se detuvo para escuchar, sus manos aún sosteniendo una esquina de la sábana. ¿Qué tanto hace esta enfermera nueva?, preguntó una voz masculina, grave y autoritaria. Ana reconoció al hijo mayor de Lorenzo, un hombre de mediana edad que rara vez visitaba la casa. No lo sé, pero parece demasiado interesada en cosas que no le corresponden, respondió otra voz, esta vez femenina, seguramente una de las nueras. Ana sintió un nudo en el estómago. La familia estaba empezando a notar su comportamiento, y eso podía traer consecuencias. Sabía que, para ellos, don Lorenzo no era más que una figura simbólica, un hombre cuya vida había sido reducida a un cuerpo inerte. Pero para Ana, él era algo más. Él era un portal hacia una verdad que todos parecían querer enterrar. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Sus colegas comenzaron a evitarla, y los empleados más antiguos la miraban con sospecha. Una tarde, mientras estaba en la cocina tomando un vaso de agua, una de las asistentes domésticas, Marta, se le acercó en silencio. «Ten cuidado, Ana», susurró, mirando hacia ambos lados para asegurarse de que nadie las escuchaba. «Aquí no les gusta que la gente haga demasiadas preguntas». Ana asintió lentamente, pero no respondió. Sabía que Marta tenía razón, pero también sabía que había algo más grande en juego. Cada vez que miraba a Lorenzo, sentía que estaba haciendo lo correcto, que había algo que él quería que ella descubriera. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno personal todo lo que había encontrado hasta ahora, la sensación de aislamiento se volvió abrumadora. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. A pesar de las miradas, los comentarios y las advertencias, Ana sabía que debía continuar. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Al día siguiente, cuando volvió a cruzar el portón de hierro negro, la determinación en sus pasos era más fuerte que nunca. Podía sentir las barreras levantándose a su alrededor, pero también sentía que la verdad estaba cada vez más cerca. La tensión se sentía en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Ana sabía que cada movimiento suyo era observado, cada paso cuestionado. Sin embargo, su curiosidad, más bien una necesidad, la empujaba a seguir adelante. Había algo enterrado en la vida de don Lorenzo que no solo explicaría su pasado, sino también porque ella sentía esta conexión inexplicable con él. Aquella tarde,
Mientras revisaba los monitores en la habitación, sus dedos rozaron el borde del colchón, sintiendo un objeto duro debajo. Su corazón dio un vuelco. Lentamente, levantó la esquina de la sábana y descubrió un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. No era un sobre común. Tenía el sello de una institución que Ana reconoció de inmediato. El orfanato mencionado en el artículo que había encontrado días atrás. Lo sostuvo entre sus manos, dudando si abrirlo. Una voz en su interior le decía que ese sobre contenía algo importante, algo que cambiaría todo. Respiró profundamente y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano con una caligrafía elegante pero algo temblorosa. Querido Lorenzo, sé que no podemos deshacer lo que ocurrió, pero espero que este gesto te ayude a encontrar algo de paz. Él es un niño maravilloso, lleno de vida y esperanza. Lo único que te pido es que nunca olvides que en sus ojos se reflejan los tuyos. El papel cayó de sus manos. Sus pensamientos comenzaron a girar como un torbellino. ¿Un niño? ¿De quién hablaba esa carta? Ana tomó asiento junto a la cama, mirando a don Lorenzo como si pudiera responderle. ¿Qué hiciste?, susurró, con la voz cargada de emociones que no podía nombrar. Esa noche, incapaz de ignorar lo que había encontrado, buscó más información sobre el orfanato. Descubrió que había sido fundado poco después de un incendio que había destruido varias casas en un pequeño pueblo cercano. Entre las noticias de la época, encontró un detalle que la dejó paralizada. El nombre de una de las víctimas de aquel incendio coincidía con el apellido de su madre. Ana sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo era posible? Durante años, su madre había guardado silencio sobre su pasado, evitando hablar de su infancia. Ahora, parecía que ese silencio estaba conectado directamente con don Lorenzo. ¿Qué papel había jugado él en la tragedia que marcó a su familia? A la mañana siguiente, con el sobre y la carta aún en su bolso, Ana volvió a entrar en la habitación de Lorenzo. Su mirada, siempre profesional, ahora estaba cargada de algo más. Una mezcla de dolor, confusión y una determinación que no podía ignorar. Se sentó a su lado, tomó su mano fría y habló, aunque sabía que no habría respuesta. Sé que hiciste algo que cambió tu vida y la de muchas personas. Pero necesito saber por qué. Necesito saber si esto tiene algo que ver conmigo. El monitor cardíaco emitió un leve sonido, constante, como si marcara el tiempo que se detenía en aquel cuarto. Ana no sabía si lo que sentía era real o una proyección de su propia mente, pero algo dentro de ella le decía que Lorenzo la estaba escuchando. Salió de la habitación con el corazón pesado. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas seguía incompleto. Ahora sabía que había una conexión entre el pasado de Lorenzo y el suyo, pero todavía quedaba mucho por descubrir. Y aunque las respuestas dolieran, estaba decidida a encontrarlas. Ana no podía evitar sentir el peso de la carta en su bolso. Cada vez que pensaba en las palabras escritas, su corazón se aceleraba. El día transcurría con una calma aparente, pero dentro de ella, una tormenta se agitaba. Sabía que había llegado el momento de confrontar a la familia de don Lorenzo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Esperó al anochecer, cuando la casa estaba más silenciosa. Había escuchado que uno de los hijos de Lorenzo llegaría esa tarde para revisar algunos documentos financieros. Era su oportunidad. Ana respiró profundamente, caminó hacia la sala de estar principal y encontró a Arturo, el primogénito, revisando papeles junto a una copa de vino. Su semblante serio y distante la intimidaba, pero no se dejó vencer por el miedo. «Señor Arturo, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó con firmeza. Arturo levantó la mirada, visiblemente molesto por la interrupción. «¿De qué se trata?». «Estoy ocupado». Ana dudó por un instante, pero sacó la carta del bolso y la colocó sobre la mesa frente a él. «Creo que esto tiene que ver con su padre, y con algo que ustedes no me han contado». Arturo frunció el ceño mientras tomaba la carta. Al leer las primeras líneas, su expresión cambió. Su rostro, normalmente frío y calculador, mostró una mezcla de sorpresa y enojo. «¿De dónde sacaste esto?», exigió, levantándose de la silla. «La encontré en su habitación, escondida debajo del colchón», respondió Ana,
sin retroceder. Sabía que cualquier signo de debilidad la haría perder la poca ventaja que tenía. Arturo la miró fijamente, como evaluándola. Finalmente, suspiró y se dejó caer de nuevo en la silla. Esto no te concierne. Lo que haya hecho mi padre en el pasado no es asunto tuyo. Con todo respeto, creo que sí lo es, dijo Ana, acercándose un paso más. Yo cuido de su padre todos los días. Y creo que esto tiene que ver con algo que lo ha atormentado durante años. Si realmente les importa, deberían querer saber la verdad. Arturo se quedó en silencio, mirando la carta como si ésta pudiera darle respuestas. Finalmente, tomó un trago de vino y habló en un tono más bajo. Sabíamos que había algo que mi padre nunca quiso contar. Siempre mencionaba que había cometido un error, algo que no podía perdonarse a sí mismo. Pero cada vez que intentábamos preguntar, se cerraba. Decía que no era nuestro problema. Ana sintió una mezcla de alivio y frustración. Sabía que estaba en el camino correcto, pero todavía no tenía todas las piezas del rompecabezas. El orfanato, dijo en voz baja, recordando el artículo que había encontrado. Arturo levantó la mirada. ¿Qué dijiste? El orfanato que él financió. ¿Podría tener algo que ver con lo que pasó? Arturo pareció considerar sus palabras, pero antes de que pudiera responder, otra voz los interrumpió. Era una de las nueras de Lorenzo, quien había estado escuchando desde la entrada. ¿Qué estás haciendo, Arturo? ¿De verdad vas a dejar que esta enfermera meta las narices en nuestra familia? No es meterme en nada, respondió Ana, alzando la voz por primera vez. Esto no se trata de mí. Esto se trata de su padre, de algo que lo ha mantenido prisionero en su propia mente. Si ustedes no quieren saberlo, yo sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo miró a su cuñada y luego a Ana, como si intentara tomar una decisión. Finalmente, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra, llevándose la carta consigo. Ana sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que había hecho lo correcto, aunque las consecuencias todavía eran inciertas. Esa noche, mientras volvía a la habitación de Lorenzo, su mente no dejaba de preguntarse qué secretos estaban a punto de salir a la luz. Se sentó junto a la cama de Lorenzo, tomó su mano fría y susurró: «Creo que ya casi lo entiendo. Solo necesito un poco más de tiempo». El monitor emitió su sonido constante, y aunque no había ninguna señal obvia, Ana sintió que Lorenzo la escuchaba. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero también sabía que ésta podría cambiarlo todo. La tensión en la casa era palpable. Desde el momento en que Arturo salió de la sala con la carta en la mano, Ana supo que algo había cambiado. El silencio que solía envolver la mansión ahora se sentía como una amenaza constante, como si las paredes mismas contuvieran secretos que estaban a punto de explotar. Esa tarde, mientras Ana revisaba los signos vitales de don Lorenzo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Arturo entró, seguido de su cuñada y dos miembros más de la familia. Su expresión era dura, sus ojos cargados de una mezcla de enojo y determinación. «Ana, necesitamos hablar», dijo Arturo sin rodeos. Ana dejó el estetoscopio en la mesa y se volvió hacia ellos. Podía sentir su mirada clavada en ella, como si la estuvieran juzgando. A pesar de ello, se mantuvo firme. «Dígame, señor Arturo. Estoy escuchando». Arturo alzó la carta y la agitó en el aire. Esta carta, es algo que mi padre obviamente quería mantener en secreto. No entiendo por qué sientes que es tu lugar sacarlo a la luz». Ana dio un paso adelante, acercándose a la cama de Lorenzo. Porque su padre no es solo un cuerpo inmóvil. Él sigue aquí, de alguna manera. Y creo que está esperando que alguien lo escuche. La cuñada de Arturo bufó, cruzando los brazos con desdén. «Esto es ridículo. Lorenzo no puede hablar, no puede decidir. Es absurdo pensar que es más que eso», interrumpió Ana, alzando la voz. Se volvió hacia ellos, con el rostro encendido por la emoción. «Yo no sé qué hicieron ustedes, pero sé que él no está en paz. Y si no van a hacer nada por ayudarlo, entonces lo haré yo». El silencio llenó la habitación.
Arturo miró a Ana con una mezcla de frustración y curiosidad, mientras los demás intercambiaban miradas incómodas. Finalmente, Arturo rompió el silencio. Está bien. Si crees que puedes encontrar algo, adelante. Pero lo que descubras, será bajo tu responsabilidad. Nadie en esta familia se hará cargo de las consecuencias. Ana asintió, aceptando el desafío. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, Ana se sumergió aún más en los archivos del orfanato. Encontró un registro que mencionaba a un niño dejado allí hace más de 30 años. El nombre del niño coincidía con el apellido de su madre. Su corazón se detuvo un momento al leer los detalles. Había nacido en circunstancias complicadas y dejado en el orfanato por una donación anónima. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue una nota al margen del documento: el benefactor Lorenzo F. Ana apretó los puños, sintiendo una oleada de emociones. Ahora lo entendía todo. Lorenzo había dejado a ese niño en el orfanato. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo había llevado a tomar esa decisión? Y lo más importante, ¿qué había significado para su madre? Decidida, volvió a la habitación de Lorenzo, la carta y los documentos en la mano. Se sentó junto a él, mirando su rostro inerte. «Sé lo que hiciste», susurró, con la voz temblorosa. «Entregaste a ese niño. Lo dejaste en ese orfanato. Pero quiero saber por qué. ¿Fue para protegerlo? ¿Fue un error? ¿Te arrepientes?» Mientras hablaba, algo ocurrió. Una lágrima, lenta y silenciosa, recorrió la mejilla de Lorenzo, igual que aquella vez. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no podía ser una coincidencia. Él estaba escuchando. Él sabía. El sonido constante del monitor cardíaco parecía acompañar sus pensamientos, como un recordatorio del tiempo que se agotaba. Ana respiró hondo y tomó su mano. «Está bien. Lo que sea que pasó, lo voy a descubrir. Y te prometo que voy a hacer lo correcto». Al salir de la habitación, sentía que llevaba consigo no solo el peso de su promesa, sino también la responsabilidad de liberar a Lorenzo de aquello que lo había atormentado toda su vida. Pero la verdad, lo sabía, sería más difícil de enfrentar de lo que jamás había imaginado. El amanecer se filtraba por las ventanas de la mansión, llenando la habitación de don Lorenzo con una luz cálida y suave. Ana había pasado la noche en vela, sentada en una silla al lado de su cama. Había descubierto la verdad, pero el peso de aquella revelación la mantenía en un estado de agitación. La conexión que tanto había buscado estaba finalmente clara. Lorenzo había abandonado a un niño, y ese niño había crecido para convertirse en alguien importante en su vida, su madre. Respiró profundamente mientras sostenía su mano fría entre las suyas. «Ya sé todo, don Lorenzo», murmuró, su voz cargada de emoción. «Sé lo que hiciste y también sé que has pasado toda tu vida tratando de corregirlo». Un sonido, apenas perceptible, salió de la garganta de Lorenzo, como un murmullo atrapado en el tiempo. Ana se inclinó hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que las palabras no eran posibles, pero aquel sonido parecía una respuesta, un eco de su arrepentimiento. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y Arturo entró, su expresión más suave que en los días anteriores. Había estado leyendo la carta una y otra vez, intentando comprender a su padre desde una perspectiva que nunca antes había considerado. «¿Qué significa todo esto, Ana?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y cansancio. «¿Qué fue lo que encontraste?». Ana se levantó, enfrentándose a él con la misma firmeza que había mantenido desde el inicio. Le mostró los documentos y le explicó cada detalle, desde el incendio que destruyó las vidas de muchas familias hasta la conexión entre Lorenzo, el orfanato y su propia madre. Arturo escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al entendimiento, y finalmente al remordimiento. «Entonces, ¿todo esto fue por un error que cometió hace tanto tiempo? ¿Intentó arreglarlo?», preguntó, su voz casi un susurro. «No solo intentó arreglarlo», respondió Ana, mirando de nuevo a Lorenzo. «Él dedicó su vida a redimir ese error. Pero creo que nunca encontró paz, porque no pudo enfrentar directamente lo que había hecho». Arturo suspiró,
dejando caer los hombros como si un peso invisible lo aplastara. Caminó hacia la cama de su padre y colocó una mano en su hombro. «Papá, no sabía. Nunca entendimos por qué te volviste tan distante, por qué te cerraste tanto con todos nosotros». Ana observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Había esperado confrontaciones y resistencia, pero en cambio, estaba presenciando algo completamente diferente. Un momento de reconciliación, aunque tardío. Esa tarde, Ana decidió visitar el orfanato. Sentía que necesitaba ver con sus propios ojos el lugar que había sido tan importante en la historia de Lorenzo y en la vida de su madre. Al llegar, fue recibida por una mujer mayor que dirigía el lugar y que recordaba bien la generosidad de Lorenzo. Él nunca habló de lo que lo motivó, dijo la mujer mientras le mostraba las instalaciones. Pero siempre decía que las segundas oportunidades eran lo más valioso que podía ofrecer a alguien. Ana sonrió con tristeza. Ahora entendía que Lorenzo había encontrado una manera de redimir su pasado, incluso si nunca había podido perdonarse por completo. De regreso en la mansión, entró a la habitación de Lorenzo una vez más. Se sentó a su lado y le habló con ternura. «Visité el orfanato. Vi todo lo que hiciste. Sé que no puedes decirme nada, pero quiero que sepas que lo entiendo. Tú hiciste lo mejor que pudiste». En ese momento, Lorenzo soltó un suspiro largo y profundo. El monitor mostró una línea continua, y Ana supo que él finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Cerró los ojos mientras una lágrima rodaba por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. Días después, mientras Ana salía por última vez de la mansión, sintió que algo en su interior había cambiado. Había llegado a esa casa como una simple enfermera, pero se iba como alguien transformada por la vida y los secretos de un hombre que, aunque imperfecto, había intentado enmendar sus errores. Miró hacia el portón de hierro negro una última vez, y con una sonrisa leve, se dijo a sí misma: «Nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores». Clic en el video que te están recomendando ahora.